presentan P1. Conoce Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Pauni, www.pauni.com.ar. Citroën. Amigos de P1, es un placer volver a estar juntos en cámara después de un largo periodo de tiempo en el cual tanto vos en Estados Unidos, Mauro, como yo en Europa estuvimos separados haciendo producciones de Indy, de NASCAR, 24 horas de Le Mans y del... ¿Cómo la pasó en Europa, Sorrero? Bien, muy bien. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Es uno de esos sueños, ¿no? Como para vos haber ido a las 500 millas de Nápoles, para mí fue realmente un sueño cumplido haber ido a las 24 horas de Le Mans. Y hay otro material que ya vamos a ir viendo a lo largo de estos meses que tiene que ver con cosas que hicimos tanto en Estados Unidos como en Europa y que no tienen que ver con la cobertura de las carreras. Quedan muchísimos programas, los motores de Estados Unidos, en mi caso, el Junco Racing, las 500 millas en especial, la técnica de la NASCAR, y de Europa vi un montón de programas. Hay uno de Schumacher. Hay uno del Museo de Schumacher que se acaba de inaugurar apenas en junio de este año, y también hay una experiencia casi inédita. Entramos con un Torino a Nürburgring, dimos una vuelta completa a Nürburgring con un Torino y les mostramos cómo es curva por curva a Nürburgring, pero desde un Torino. Nada más ni nada menos. ¿Cómo habrá pasado el tiempo que me dejé la barba? Sí. Pero no es por eso. Después me voy a afeitar, no se da problema. Es porque el personaje que habla hoy está de barba. Mire cómo me produje. Ahí está. José María López. Hoy empezamos a contar la historia de López en Europa. Porque la del WTCC la conocemos todos. Ya la escuchamos muchas veces. Y la historia en Argentina, de tantos campeonatos, 5 campeonatos en 6 años, la vivimos todos. Pero, ¿cómo fue que Pechito llegó a hacer karting en el año 99 a Europa? ¿Cómo se desarrolló su carrera en la Fórmula Renault, en la Super Renault, en la V6, en la que fue campeón? ¿Cómo llegó a la Fórmula 3000, GP2, programa de desarrollo de Fórmula 1? Nos llevará 2 programas completos. Yo una vez, estando en el diario Deportivo Lero, llamé para hacerle una nota. Me atendió Robert Kubica, porque el piloto polaco vivía con él en el departamento. Y yo me acuerdo que la mitad de la nota, más allá de hablar de los equipos, y ya estaba casi ya llegando a la Fórmula Renault y demás con el equipo argentino, me hablaba de la soledad, de lo tanto que sufrió y la que le tuvo que pelear pecho desde su etapa de karting, estar lejos de la familia, y yo creo que este programa trata también de eso. Tiene mucho que ver, además él es muy familiero y él sigue hoy sufriendo estar lejos de su familia. Se mudó, ya no está más en pareja, vive solo en una ciudad distinta, en Suiza. Fuimos a su casa aquel día, después de las 24 horas de Le Mans, y después de hablar de esa carrera nos quedamos a hacer un repaso de toda su vida. Así que si te parece bien, Mauro, vamos. Empezamos la primera parte de José María López. ¿Cómo fue su llegada a Europa en el año 99, sus primeros años en karting, en Fórmula, y su llegada al programa de pilotos de Renault? La primera prueba de un Fórmula 1 es una anécdota fascinante. Adelante. Allá por fines del año 98 estaba corriendo en el equipo Novak en Argentina, yo, de karting, de la mano un poco también de Walter Bozano, que fue un poco con el que me acompañó, fue un poco mi padre durante muchos años en Argentina, y él estaba, digamos, siempre mecánico mío en el karting. Y bueno, y Miguel Acuña, que era el dueño del equipo Novak, en ese momento estábamos corriendo Nicolás Bujovic, Facundo Álvarez también, y Juan Cruz Álvarez, ¿no? Bueno, en la categoría más chica, Juan Cruz. Tenía, creo que 14 años en ese momento, o 15. Y bueno, en ese año los 3 mejores argentinos, digamos, y dentro del equipo nos vinimos a Europa a probar con el equipo de RK Racing, un equipo satélite de SRG, y bueno, hicimos una prueba, y después a mí de la prueba me fue muy bien, y ahí fue cuando, después del campeonato mundial, bueno, con un gran esfuerzo de ese momento, me acuerdo de mi viejo y mi familia, logramos juntar el presupuesto en ese momento para poder hacer toda la temporada de karting en el 99 acá con el equipo satélite de SRG.
Tristano Miseroski era el dueño, que también fue otra de las nombro, voy tratando de nombrar a las personas que fueron muy importantes para mí, que fue como un padre para mí acá en Europa esos 2 años de karting, que se ocupó de mí, de mi vida, y bueno, corrí las 4 carreras del Campeonato Europeo, el Mundial del 99 y también el Campeonato Open italiano de ese año. Vinimos a correr la Copa de Invierno, en su momento también lo nombré Juan Cruz Álvarez porque quería dar esto, vinimos con Juan Cruz, el Tano Álvarez también, estaba Miguel y era mi primer carrera como piloto, digamos, de ese equipo. Vinimos de Argentina, llegamos a la Copa de Invierno, es una copa muy importante, es como una preparación previa al Campeonato Europeo, es un mini mundial donde están todos los más picantes. Y bueno, Juan Cruz estaba en la categoría Juniors y yo estaba en la categoría Fórmula. Así que después de esa carrera, bueno, nos saludamos todos. Chao, 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 chao. Y bueno, me subo al camión con Tristano. Tristano manejaba siempre el camión del equipo para ir a todos lados. Así que me subí al lado con él y bueno, vamos, nos iremos para Faenza. Bueno, nos fuimos llegando a Faenza. Yo no sabía si iba a vivir con él o no. Obviamente él era el que se iba a ocupar. Así que bueno, agarra y me deja a unos 5 o 10 kilómetros de Faenza, en un departamento que me dice que era de la nona, digamos, la nona de la madera, y me dejó ahí. Me dijo varias cosas que yo en ese momento no las entendí. Y me quedé ahí 2 o 3 semanas en el departamento. No. Bueno, y le busqué el ocupamiento, así que por un lado no me quería mover mucho, porque digo, si bien no estoy, y por otro lado tenía que comer y tenía que... Así que bueno, era ir a jugarme en horarios que sabía que más o menos, bueno, imposible que venga a esta hora, o a la mañana muy, muy temprano, y había encontrado una bicicleta en el departamento, también que había sido la nona, por lo vieja que era la bicicleta. Me acuerdo de agarrar la bicicleta y irme a 10 kilómetros a buscar las cosas al súper, y cuando llegué, por algún motivo, la tarjeta de crédito no funcionó, porque era la única medio que tenía para ese momento, y me tuve que volver sin la comida, a llamarlo a mi papá, y bueno, mi viejo obviamente no hubiera llegado a ningún lado sin él, todas las cosas que hizo, me acuerdo, el nivel de desesperación, imagínate tener el hijo que te dice no puedo comer. Así que bueno, así inició. Después yo ya empecé a hablar el idioma, me arreglé con Tristano a decirle, che, bueno, yo trabajo en la fábrica, con los karting en la mañana y en la tarde, vos pagame el almuerzo. Y así, bueno, empecé un poco todo y fue lo que un poco también me forjó mucho a mí como persona. A esa corta edad, obviamente, me hizo aprender cosas que normalmente un chico tiene su madre, su familia, a cosas que tuve que empezar a hacer yo, ¿no? A encargarme de mi administración, de mi limpieza, de lavar la ropa, planchar, de ir al gimnasio y que nadie esté ahí para decirte lo que tenés que hacer. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. Pawni, la fuerza de la mayoría. En Argentina, 6 de cada 10 tractores son Pawni. Pawni, www.pawni.com.ar.
Superfast. Alineación 3D a máxima velocidad. Mackin Parts. www.mackinparts.com. En el 99, siendo piloto privado, logro el mejor resultado de la fábrica en ese año, que fue ganar el europeo en Val d'Argenton, en Francia. Y eso me dio mucho empuje para yo el otro año ya pasar a ser equipo oficial y ya, digamos, de cierta manera de cortar el cable un poco con mi viejo, digamos, que había sido mucho sacrificio el primer año, y si no era por eso, no iba a ser difícil que yo siguiera, porque privado o de familia iba a ser imposible seguir todos los años tratando de bancar las categorías, y sobre todo más cuando llegara a la Fórmula. Así que mi último año es en el 2000, mi última carrera es en Fuji, a nivel internacional, y ahí también un poco fue difícil, porque ya una temporada de Fórmula Renault era más difícil la bancar. Si bien había hecho la última carrera, la última temporada en karting con CRG, ya pasar a la Fórmula era distinto. Así que bueno, ahí surgió el Lincoln Sport Group con Hugo Cuervo y Julio Gutiérrez, que nos dieron la posibilidad a Mariano Altuna, a Esteban Guerrero y a mí de correr en un equipo en Europa, Argentina, en la Fórmula Renault, y así iniciar yo también mi primer año en la Fórmula. Fue uno de los saltos más grandes que tenés, ¿no? Del karting a la Fórmula. Es distinto, cambia mucho todos los tiempos. El auto en sí, manejás algo mucho más pesado, mucho más difícil de controlar. Y bueno, obviamente yo ya estaba aceitado en Europa, digamos, yo ya funcionaba como un europeo más. Y bueno, vinieron Mariano y Esteban, que más allá de los chispazos, la relación era muy buena, vivíamos en el mismo departamento, todo. Éramos chicos, entonces había mucha rivalidad, porque como siempre sabes que te estás jugando la posibilidad de seguir o no. Con Mariano la verdad que una relación excelente. Mariano es más del interior, de la forma del interior del país como yo, de Córdoba, de Lobería. Una persona tranquila, era un poco más grande que nosotros, entonces muy bien. Con Esteban había más chispazo porque éramos muy distintos. Esteban de pendejo era... nunca vi a alguien tan vago como él. era terrible. Entonces nos costaba, porque era organizar un viaje, ir a algún lado y estar en el auto esperando media hora, y Esteban llegar 30 minutos caminando después al auto con cara de cansancio, diciendo hay que irse, nos estábamos esperando ahí. Entonces eso, en ese momento era así, éramos chicos y bueno, daba mucha molestia, ¿no? Entonces en pista también con Esteban, él venía de ya correr la Fórmula Renault Argentina, entonces era como el cabecita del equipo en ese sentido de la experiencia, y nos tocaba también ser rivales en pista, entonces había un poco de pica, pero nada más de eso. Obviamente hoy si lo veo a Esteban, hay muy buena relación y hemos cambiado mucho de esa época de chiquito. Él para ellos también fue muy duro, porque fue su primer año afuera de casa. Esteban, por ejemplo, también vale destacarlo, él se acostaba tarde porque se quedaba con la computadora hablando con los amigos y entonces bueno, eso así que después de la mañana por ahí duerma más y esas cosas, ¿no? No pudimos seguir como Lincoln Sport Group, así que ahí, digamos, seguimos siendo, tanto Esteban como yo, ayudados por este grupo, pero no en un equipo de ellos, sino que bueno, ahí pasé yo a la CRAM en el 2002, y Esteban se fue al Genser a correr la Fórmula Renault alemana, y yo corrí el campeonato italiano, y después nos corríamos el europeo los dos. Fue uno de los años más importantes de mi carrera, porque en la Fórmula tenía todo por demostrar todavía. Así que bueno, termino ganando el campeonato italiano, que se lo ganó nada más y nada menos que a Robert Kubica.
y eso me permitió pasar a formar parte del grupo de desarrollo de Renault. Gano el campeonato italiano, soy súper protagonista en el europeo, termino cuarto en el campeonato con 4 carreras menos, gané en Jarama, estaba en una posición muy buena ese año, fue uno de mis mejores años y bueno, y ahí, a partir de ahí después pasé a la Fórmula Renault V6, que hoy por hoy es la World Series que se llama, ya siendo piloto Renault y gano el campeonato de nuevo, ¿no? Entonces eso me dio deportivamente un empuje muy fuerte. En ese momento estaba considerado como el mejor rookie, el que más empuje venía y bueno, eso, sin esos 2 campeonatos obviamente hubiera sido muy difícil seguir, ¿no? Entonces bueno, en ese momento crecí mucho como deportista, crecí mucho en confianza, estaba en un momento muy, muy lindo. Al pasar a ser piloto Renault me fui a vivir al lado del equipo Fórmula 1 porque ya en ese momento ya nos empezaban a hacer shakedown y cosas. En ese momento no existía el simulador, pero empezaba a estar más ahí, bueno, entonces tenía que estar en Inglaterra. Cuando gano el campeonato de la V6, me dice, vas a probar Fórmula 1 en diciembre. Eso fue a medio de año más o menos, o hacia fines de año, entonces físicamente me tuve que someter a 2 o 3 meses de entrenamientos muy duros, sobre todo el cuello, para adaptarme a lo que eran las fuerzas G de ese tiempo y a autos que eran puro sangre en ese momento, eran motores V10, mucha carga aerodinámica. Hay un destino que te está esperando. Fue en Barcelona el 17 de diciembre del 2003. Es loco hoy verlo desde este lugar porque la preparación fue casi mente... Nadie me explicó nada, o sea, me dieron cómo era el volante y no giré nada en antes, o sea, fui directamente a girar, ¿me entendés? Me acuerdo que el día jueves antes de la prueba, porque era una prueba comunitaria, entonces los primeros 2 días giraron Fisichella y Trulli. Y los otros días giramos con Eiki, así que me subo al camión y bueno, obviamente mi ingeniero, vos ya notás que ya como chico ya todo el mundo te mira distinto, como que saben a los que te estás por someter, digamos. Y bueno, el ingeniero agarra y me dice, bueno, mañana vamos a iniciar con una vuelta de instalación. Dice, fíjate, trata de llegar hasta la 7ª marcha, bajar hasta la primera, controlar que la caja funcione, que los frenos estén bien, que tengan buen inicio de frenada, que el auto no haya... Bueno, es... Y me dice, bueno, y si podés, acelera a fondo. Viste, bueno, yo me quedé carburando y viste, sos chico, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo no voy a acelerar a fondo? En la primera curva ya vengo a fondo. ¿Viste dónde decía? Así me chinga, pues bueno, fíjate si te animás, antes de entrar sería óptimo que hayas llegado a fondo en algún momento. Te me agarra de boludo, o sea, vengo de ganar 2 campeonatos seguidos, digamos, muy poco a la hora, o sea, tampoco soy tan boludo, le digo. Bueno, pensás así. Bueno, me subo, viste, obviamente estaba mi viejo y Gaspar, mi hermano más grande. Se le caían las lágrimas, viste, estaba sentado ahí arriba del Renault, listo para salir, bueno, me hacen, salí, salgo, bueno. Cuando paso la línea de
de velocidad de boxe, miro el volante y me perdí. Todo lo que había estudiado, no encontraba el limitador. Todos los volantes se me había mezclado todo. Hasta ese momento yo manejaba 2 motores, radio y limitador. Y ahí tenía. Bueno, casi hasta la curva 1 fui con el limitador porque no lo encontraba. Me pasó Schumacher con la Ferrari por afuera, en la 1, ahora diciendo este pelotudo que viene 2 por hora. Bueno, ¿sabes? Que primero me pega un zapatazo, ¿viste? ¿Viste? Y cuando me quiero acordar ya estaba en la mitad del circuito, no había puesto nunca la cuarta, o sea, no había llegado ni a séptima y había llegado a, como mucho, a un cuarto de acelerador. Porque entre el tráfico, entre que tenés que hacer el radio check con el ingeniero, entre todas las cosas nuevas, venía perdido. Y bueno, entonces cuando yo me doy cuenta estoy en la curva 9, tengo la pequeña recta ya, la recta de atrás, y bueno, digo, acá tengo que acelerar, ya está. Y empiezo a acelerar, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, y no, llegué a mitad del acelerador. Y frené ya, casi me saca el casco la frenada. Y bueno, box, entro a box, ¿viste? Paro, ¿viste? Me meten atrás y digo, ves que, ¿viste? Ellos, de cierta manera, con el piloto nuevo se deben divertir, ¿viste? De la sensación que es de uno que viene a un auto que gira a 35 segundos en una pista de 1.20 en Barcelona. El salto es enorme. Bueno, ¿viste? Mi ingeniero me mira, bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, dice, no pasa nada, dice, esto te va a venir. Bueno, sí. ¿Te quieres que hay 15 minutos, me dice, que se chequee el auto, que esté todo bien, y seguís durante el día del programa normal para... ¿Te querés quedar arriba del auto? No, me quiero bajar. Me bajé, me fui para atrás al baño a tirarme agua un poco para despertarme. Y ahí lo veo a mi viejo, ¿viste? Que estaban emocionados, quedó de pecho, No, le digo, no, esto no es para mí. Le digo, le digo, pa, esto no puede acelerar a fondo. Le digo, no sabe lo que es. Digo, no es para mí, mucha diferencia. Tranquilo, ya donde has llegado, ¿viste? Es impresionante. Bueno, sí, me llama para subirme arriba y bueno, nada, ahí es anecdótico. Obviamente, durante el día, la primera vuelta que di a fondo, también me sentía que era Schumacher como venía. Digo, lo rápido que vengo. Y la primera vuelta fue a 6-7 segundos del tiempo que tenía que hacer. Y bueno, durante el día fui mejorando, me fui adaptando y al final del día llegué a girar a menos de un segundo de los tiempos que habían hecho los pilotos oficiales el día anterior, que ya era muy bueno, digamos. Así que era impresionante, digamos, cuando en un auto de fórmula normal llegamos a 250, 260 y frenamos el cartel de 100 en la curva 1. Con el Fórmula 1 llegamos a 340 y frenábamos a 50 kilómetros la curva. Así que la fuerza G era impresionante. Lo que sí me pasó es que después de 14, 15 vueltas el cuello se empezó a rendir y me costaba ver la curva porque era tanta la fuerza que me costaba ver la curva. Entonces era bravo. Uno de los momentos más felices de mi carrera porque fue llegar a un lugar donde prácticamente de chiquito uno anhelaba y a un auto que en ese momento estaba peleando cosas fuertes y la verdad que fue uno de los momentos más lindos también porque a partir de eso después a las 2 semanas estuve probando con el Minardi en Vallelunga y ya estaba ahí en las puertas, ¿no? Y así terminó esta primera parte de una rica historia de José María López en su etapa europea. La primera parte, cómo llegó al Fórmula 1 y esta anécdota jugosísima de sus sensaciones aquel primer día, ¿no? Sí, sirve como para reflejar cuando uno habla que los autos de la actualidad, bueno, esos iban realmente muy rápido, pero ahora ya creo que se seteó un nuevo récord, digamos, ahora con los otros. Ahora uno dice que los autos van como un videogame y que son fáciles de manejar. Realmente hay que estar ahí arriba y el cuerpo humano de un piloto realmente se lo exige muchísimo con la fuerza G. Eso de sentir que la cabeza se le iba para adelante a pecho, de que la fuerza aerodinámica, que frenar en 50 metros. Es realmente impresionante y que te lo cuente ahí esa anécdota realmente está muy pero muy piola y lo pinta bien humanamente a pecho. Y es lo que siempre decía Fontana. Fontana siempre habla del avión casa, de que el Fórmula 1 es como un avión casa. Y esta es la diferencia. Él habló recién, se subía de un auto, se bajaba de un auto que andaba 35 segundos más lento en Barcelona que en Fórmula 1.
Y de golpe, de octubre a diciembre, tuvo que subirse al Fórmula 1 sin experiencia previa, sin simuladores porque no había en esa época, derecho a la pista. Vuelvo a Fontana. ¿Te acordás cuando Norberto volvió después de correr con el Sauber? Cuando se subió a los autos con techo acá, le sobraba tiempo. Exactamente. Y sí, y es lógico. Y es lo que le pasó también a Pechito López. Bueno, la primera parte de este programa fue cómo llegó Pecho a subirse a un Fórmula 1. La semana que viene nos quedará cómo López desarrolla su programa de piloto de pruebas de Renault y también cómo corre en Fórmula 3000 un año, en GP22, se queda fuera del programa de jóvenes pilotos de Renault, se tiene que volver a Argentina y después nace la idea de Víctor Rosso y de su padre de llevarlo a la Fórmula 1 con el trunco proyecto del USF1, del cual también López tiene algo muy interesante para contarnos. Un gusto, Sorrero. Un placer, como siempre, otra vez un programa de P1 bastante especial, una historia muy rica como la de José María López que continúa la semana próxima. Hasta entonces.